Por lo tanto, muy buenos días con todos. Empezamos con el trabajo del día de hoy y les voy a mostrar lo que les tengo preparado para, obviamente, para que ustedes puedan motivarse. De hecho, cuando ya retornemos, por ejemplo, el día que retornemos, vamos nosotros ya a partir con esta idea principal, con esta idea fundamental. Para los que se incorporaron recién, miren lo que les tengo, una pequeña sorpresa. Ya. Este es un pequeño carrito, ¿no? Ya les voy a indicar de buena manera, ahí. Miren, es un pequeño carrito que tiene prácticamente todo lo que viene a ser las luces de quién. Vean, las luces del vehículo. Miren, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bacán. Vean, en la parte posterior, miren en la parte posterior. ¿Qué tal? Miren hasta con luz de Fredo. Fredo ahí, ¿Sí le ven? Luces en la parte inferior. Y miren, para los que de pronto les guste los tuning, de pronto les guste, por ejemplo, ya la bulla, el sonido, ¿no es cierto? Les guste ya, por ejemplo, el relajo. Dice, ¿sabe qué? Yo quiero un carrito que haga relajo, que haga bulla. Escuche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bien. Acá, Listen. ¿Sí está chévere? Sí. Sí. Ya, entonces verán que eso, a ver, cuando regresemos, eso es lo que vamos a hacer nosotros, verán. ¿Me permiten? Le voy a desconectar, ¿no? Le voy a desconectar. Estaba utilizando hasta mi patineta para poderles mostrar. Utilice la patineta, Listen. Claro, pues, mijo. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal les pareció el proyecto? Bacán. Está chévere, ¿no? Entonces, pero, a ver, ¿qué se imaginan ustedes que hay detrás de cada circuito? ¿Qué ustedes piensan tal vez que hay detrás de cada circuito? A ver. Cableado. Hay cableado, correcto, hay cableado. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más hay atrás de Fuente de cada energía. circuito? Baterías. Dígame. Baterías. Baterías, por ejemplo, miren. Pero se han puesto ustedes a pensar que una de las partes más importantes de un circuito, sí, o sea, no menos importante, pero tampoco más importante que todo, pero miren, son en este caso los foquitos. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, en la maqueta que yo les mostré, había un sinnúmero de foquitos diferentes, que cumplían en este caso distintas características dentro de lo que es el circuito, en este caso el circuito de alumbrado del vehículo. Por ejemplo, miren en este sentido, yo les tengo un foquito, vean. A este se llama un foquito ¿de qué? A ver, ¿sí lo ven? A este se llama un foquito, por ejemplo, sí, de un filamento. Miren, solamente tiene un puntito en la parte posterior. ¿Ok? Miren, por ejemplo, estos son foquitos, por ejemplo, miren, ya diferentes. Son diodos LED, pero en este caso determinados como foquitos de 2 filamentos. Vean, como foquitos de 2 filamentos. Aquí tengo otro foquito, vean, aquí me puse, les comento, ¿no? Miren lo que me pasó en este foco y les cuento una experiencia. Se me cayó la tapita del foco, en la parte de la boquilla. Hay una tapita, verán, de plástico. Y no sé si alguien se da cuenta de pronto en la imagen que yo le estoy mostrando. Ya, ahí me parece que todos podemos ver, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es ese elemento que yo le he puesto ahí en esta boquilla? ¿Positivo y negativo? Es un botón. Quiere decir que yo le reparé a este foco, por ejemplo, este era de mi carro. Sí, me tocó, por ejemplo, miren, repararlo. Es un foco que yo lo reparé a través de un botón, porque se me había dañado la base del foquito y no prendía el foco. Ya les voy a indicar cómo encienden los focos. Entonces, a través de esto, miren, me permito con esto, por ejemplo, dar el inicio. Y ustedes saben que el vehículo, en la parte, por ejemplo, estructural del vehículo, vamos a tener una serie de focos, un sinnúmero de foquitos que van a variar ¿en qué? Van a variar en forma, en tamaño, y van a variar también, por ejemplo, en funcionamiento.
¿Por qué? Porque de hecho cada circuito del foquito, o cada circuito, perdón, del vehículo, obviamente tiene características ¿qué? Diferentes. Inclusive hay foquitos que cambian, por ejemplo, ¿de qué? Hay foquitos que van a cambiar su característica, por ejemplo, ¿de quién? De la bombilla, van a cambiar en este caso de color, que es de alguna manera, vean, por ejemplo, cuando alguien va a la revisión vehicular, sí, no sé si les habrá pasado, habrán escuchado ustedes, dice, vea, yo llevé mi carrito y no pasó la revisión. Y muchos dicen, pero ¿por qué no te pasó la revisión? Lo que pasa es que la bombilla, por ejemplo, no sé si le vieron que yo le activé, por ejemplo, las luces direccionales, que se prendían unas así, que destellaban unas luces, ¿no es cierto? Sí, sí le vieron. Ya, esas luces, por ejemplo, esos foquitos deben ser de color, ¿qué? De color amarillo. A pesar de que la luna, el plastiquito que cubre a los foquitos, a pesar de que la luna era amarilla, ya no permiten, por ejemplo, en este caso, ¿qué? No permiten pasar la revisión vehicular. Y por lo tanto, miren, le dan características diferentes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en el circuito dentro del carro, debe cumplir con la normativa, ¿qué? Con la normativa técnica. Que en este sentido, ¿qué me determina? Por ejemplo, la distancia que me debe alumbrar, la altura con la que me debe alumbrar. Eso en el caso, por ejemplo, de las luces, ¿qué? Altas y bajas, por ejemplo. ¿Si vieron las lucecitas de la parte delantera? Sí, se recuerdan ustedes. Las lucecitas de la parte delantera del carro. Esas luces, por ejemplo, deben tener, ¿qué? Un haz de luz, es decir, una distancia de luz, verán. Sí, una distancia. Segundo, deben tener una regulación, por ejemplo. Hay gente que a veces está mal regulado los focos. Dice, el foco no me alumbra la carretera, sino me alumbra el cielo. Ni que el carro fuera para volar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay gente que no pasa la revisión, verán. No pasa la revisión. Entonces, como les decía, a veces por un foquito que no se prende la parte de atrás. Vean, por ejemplo, no sé si escucharon ustedes, el foco de freno. Que ese es de color, ¿qué? Ese, vean, por ejemplo, a pesar de que la luna es de color roja, el foquito en este caso de freno también debe tener en este caso la bombilla o el cristal de color, ¿qué? Rojo también. Para, de alguna manera, complementar lo que viene a ser en este caso un funcionamiento adecuado. Recuerden que, por ejemplo, por eso les decía, en los vehículos va a ir variando, ¿no? Va a ir cambiando lo que son las características de los focos, ¿de acuerdo a quién? A su ubicación, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A su función y de acuerdo en este caso a la aplicación que obviamente se le vaya a dar dentro de lo que viene a ser el manejo de los circuitos eléctricos del vehículo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, con este preámbulo, vamos nosotros a ver unas pequeñas diapositivas, sí, rapidito para que ustedes puedan ir entendiendo y yo les voy a enseñar cómo se comprueba los foquitos. Sí, lo vamos a hacer de dos maneras, ¿no es cierto? Los vamos a hacer prendiendo o encendiendo el foco, y la segunda lo vamos a hacer a través de ¿quién? A través, en este caso, de un amigo que yo siempre manejo. Y ustedes saben ustedes que a mí me gusta trabajar mucho con ¿quién? ¿Qué es esto? A ver. Voltímetro. ¿Qué aparato es este? Voltímetro. A ver, ¿cómo? No les escuché. ¿Voltímetro o multímetro? Multímetro. Recuerden que este es el multímetro. Cuando hablamos de voltímetro, diríamos que solamente es un aparato que me sirve para medir ¿qué? Solo voltios. Pero si hablamos de multímetro, si hablamos de multímetro, ¿qué me dice que es el multímetro? Es un aparato que me sirve para medir múltiples factores. Como por ejemplo, ¿qué nomás tenemos los factores de la corriente? ¿Se acuerdan? Voltios, ¿qué más? Resistencia. Perfecto, yo no sé quién dijo ahí. Bien, resistencia. Ohmios, correcto, que es similar a resistencia. Y me falta una, Abraham. Voltios, resistencia y una más que tenemos. Amperaje, perfecto. Muy bien, un aplauso para ustedes. Ya tenemos nuestro primer 10, correcto. Excelente, excelente. Bien, entonces, vamos a revisar las diapositivas y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Hecho? Sí, entonces. Ya, bien. Entonces, ¿qué vamos nosotros a ver? La clasificación en este caso, vamos a clasificar las bombillas o las lámparas. Por eso el día de ayer alguien me enviaba un trabajo, por ejemplo, dibujado unas lamparitas, que sí que no. Le decía, mira, mil disculpas, porque ese trabajo no era así. No era de las lámparas. Lámparas se les conoce ¿a quién? A las bombillas que nosotros vamos a trabajar dentro del proceso de ¿qué? De estructura de los circuitos eléctricos del vehículo. Vamos nosotros a ver en este caso la clasificación, a identificar, por ejemplo, los diferentes foquitos, la descripción de aplicación de las lámparas más comunes, sí, y en este caso terminaremos ¿con qué? Con la comprobación. ¿Hecho? Vamos a culminar con la comprobación. ¿Estamos claros hasta ahí?
Sí. Ya, listo, entonces. Pasamos al siguiente, ¿no? Dice Bran, el sistema de alumbrado permite ejercer la conducción con seguridad. Ojo, verán. Por eso es que, por ejemplo, es muy importante que ustedes determinen, ¿no? Es muy importante que ustedes determinen que el sistema de alumbrado esté trabajando en buenas condiciones. Porque de hecho, el sistema de alumbrado nos permite, ¿qué? Brindarnos sobre todas las cosas seguridad. Alguien me va a decir, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Por qué es importante que el sistema, por ejemplo, ¿se han escuchado del sistema de frenos? ¿Se han escuchado ustedes? Sí, de las luces de freno. Sí. A ver, les pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que es importante estas luces? ¿O para qué creen ustedes que están estas luces? Para cuando frenar que no se vayan encima de nosotros. Perfecto, vean. ¿Qué pasaría si no tengo estas luces? Podría haber No nos verían que estamos adelante. Correcto, podríamos tener accidentes sumamente graves. ¿Por qué? Porque la persona o el vehículo que está atrás no sabría qué acción usted va a hacer, ¿no es cierto? Porque, o sea, si usted va a frenar, es una acción, ¿verdad? El frenar es una acción. Y si, por ejemplo, usted no advierte que usted va a frenar, lastimosamente la persona que está atrás no sabe si se va a detener o no. Por eso vean que es importante, importantísimo, las luces, por ejemplo, del vehículo. Y más que todo, más allá, el circuito ya está hecho. Muchos de los problemas se dan es cuando los foquitos dejan de ¿qué? Dejan solamente estos de funcionar. Sí, si estamos claros, Bran, cuando estos dejan de funcionar. Vamos a ver, ¿qué es un foco? Dice Bran. ¿Qué es un foco? En iluminación el foco es un elemento óptico. ¿Óptico por qué? A ver, ¿por qué es óptico? Roberto. Porque se puede ver. Porque nos destella ¿qué? ¿Qué nos destella? Una luz. Una luz, correcto. Destinado a proyectar la luz de una lámpara hacia una región concreta o hacia un espacio determinado. O sea, miren lo importante de esto, ¿no? El haz que se refleja, el haz que va a enviar, por ejemplo, la bombilla, me permite a mí en este caso, ¿qué? Que se refleje en esta bombilla. O sea, este haz de luz se refleje en el espacio que nosotros queremos ver o queremos que nos vean. Sí, si me hago entender. ¿Se han visto ustedes los camiones de esos grandes, por ejemplo, en la carretera? ¿Se han visto esos que tienen full luces, así como este carrito que les mostré? No sé si han visto esos camiones grandotes. Esos camiones grandes tienen un montón de luces. ¿Por qué? Porque obviamente se necesita saber. Por ejemplo, miren, primero que están ahí, ¿no es cierto? Que están en la carretera. Segundo, se necesita saber, por ejemplo, las dimensiones del vehículo, tanto en largo como en alto y ancho del vehículo. ¿Para qué? A ver, ¿alguien me puede decir para qué? No sé si han visto, alguien ha viajado, por ejemplo, alguien ha viajado antes del encierro que estamos. ¿Alguien ha viajado? Sí. Para ver si es que podemos rebasar Perfecto, para ver si podemos rebasar, correcto, bien esa respuesta. Sí, avancemos ya. Entonces, para lo cual, miren, tenemos lo que son en este caso las lámparas. Lámparas o focos, dice, están constituidas por un filamento, lo que yo les mencionaba, ¿no? Un filamento, ¿ya? De tungsteno que se une a dos terminales. El filamento y parte de los terminales se alojan en una ampolla de vidrio que se ha hecho de vacío. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la ampolla de vidrio, ¿no? Y dentro tenemos un gas, verán. Tenemos un gas. Sí, entonces, este gas evita que este filamento obviamente se funda rápidamente y, ojo, de alguna manera el foco deje de funcionar. ¿Qué me entrega este foquito? Este foquito me entrega lo que nosotros llamamos luz y calor. Verán, me entrega luz y calor. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando nosotros manipulamos este tipo de focos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice en la diapositiva. Miren, llegan a temperaturas de 2000 a 3000 grados. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Temperaturas demasiado, ¿qué? Demasiado altas. Sí, si estamos, que en el caso que le topemos directamente con las manos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar, ¿ok? Nos vamos a quemar. Bien, entonces, miren, aquí tenemos una gran clasificación de foquitos. Por ejemplo, miren, los foquitos, por ejemplo, en este caso, en este sentido, vean el de acá. Yo le tengo este foquito de aquí, miren. Si le ven, el primero en la clasificación. Son foquitos que se utilizan, por ejemplo, ¿para qué? Para lo que es la parte interna del vehículo, lo que es cabina y en algunos casos lo que es maletero. Sí, si estamos, sí, en este sentido, estos foquitos, por ejemplo, miren, estos foquitos, por ejemplo, tienen la siguiente característica, tienen dos casquillos que se van a anclar en este caso al componente que los va a soportar. Voy a colocar, mirarán cómo le voy a comprobar, ¿no? Voy a comprobar, verán. Sí, mirarán, por favor. Coloco mi multímetro en la escala de ¿qué? A ver, ¿en la escala de qué?
Ohmios. De ohmios, perfecto. ¿Qué hacía primero antes de utilizar el multímetro? Acuérdense. Poner en positivo y negativo. Ya, colocaba los cables, perfecto. ¿Y unía qué? Unía Positivo y primero las negativo. puntas. Positivo y negativo. Positivo y ¿Por qué es negativo. importante unir las puntas? ¿Por qué es importante unir las puntas? Para comprobar Para comprobar que el multímetro está funcionando correctamente. perfectamente. ¿Sí le ven ahí? Sí. Ya, listo. Mirarán cómo le voy a comprobar, verán. Mirarán cómo le voy a comprobar. Coloco en este caso el terminal negativo, para que me vean, ¿no? Coloco el terminal negativo en uno de los puntos de acople. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y el terminal positivo en el otro lado. Y me debe marcar un valor. Miren el valor de medición. ¿Qué significa este valor de medición? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significaría el momento que hay valor? Que es muy Que alto. está funcionando correctamente. Perfecto, que está funcionando adecuadamente. Bien. Mente. Muy bien, que está funcionando adecuadamente. Pero miren ahora la característica de este foco. Mirarán la característica de este foco. Mirarán lo que hago. Ahora en este foco ya tengo una estructura diferente, que este es un foco de un filamento, acuérdense. Estos están ocupados, por ejemplo, para luces de población, por ejemplo. Si estamos, en muchos de los casos también se utiliza, por ejemplo, para lo que viene a ser, ¿qué? Se utiliza para direccionales y se utilizan específicamente para, ¿qué? Para luces, por ejemplo, de placa o matrícula. Estos normalmente van ¿a dónde? Hacia afuera, ¿no? Afuera del vehículo. Mirarán lo que hago. ¿Cómo le compruebo? Toco en este caso con mi multímetro, mirarán. Toco con mi multímetro lo que es la boquilla. ¿Ok? A una punta. Y la otra punta toco en este caso la alimentación, toco directamente donde es el filamento en la parte inferior. Y debo observar a ver si me marca algo. Vamos a ver si me está marcando algo ya. ¿Listos? Vamos a ver. Si me llegaría a marcar, ¿qué significaba ahí? ¿Qué significaba? Que estaba funcionando correctamente. Miren, y me está marcando. Significa que está funcionando correctamente. ¿Se dan cuenta cómo se comprueban los focos? Vean, es facilito, ¿no? Es facilito, ¿por qué? Porque de hecho nosotros vamos a trabajar de esa manera. O sea, es decir, nosotros antes de, por ejemplo, de decir, bueno, ¿sabe qué? El circuito dejó de funcionar y todo eso. Nosotros primero vamos a entender cómo es la estructura del foco. Miren, por ejemplo, ahora, yo tengo un foquito aquí de 2 filamentos. Un foquito de 2 filamentos. Les voy a mostrar. Ya, vean, aquí tengo un foco de 2 filamentos. Llamado, por ejemplo, llamado también foquitos de ¿qué? De 2 puntas. ¿Sí le ven en la parte de abajo? Sí. Ya, se llama foquito de 2 filamentos. ¿Para qué sirven estos focos en el carro? A ver, ¿alguien me puede decir? Para las luces de adelante. Luces delanteras, altas sí. Bajas. Correcto. Y en las luces posteriores, ¿cuáles? A ver. Y en las luces posteriores, ¿cuáles? A ver, en la parte de atrás. De 1. No, verán, atrás también se utiliza foquitos en la parte posterior. Altas y bajas. En la parte de atrás no tengo altas y bajas. Tengo población y freno, verán. Tengo población y freno. El foquito de freno es un foquito de 2 filamentos, así de 2 puntas como pueden ver aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces miren, este es un foquito de 2 puntas o 2 filamentos. ¿Cómo se comprueba estos foquitos? De la misma manera, mirarán por favor. Coloco el cable, en este caso el cable negativo, ¿sí? Del multímetro en la boquilla del foco, en la parte metálica del foco. Coloco una punta justo en el terminal de alimentación y me debe marcar algo. Le voy a bajar un poquito la pantalla para que ustedes puedan observar el multímetro. ¿Se puede ver ahí el multímetro? Sí. Ya, miren. ¿Marcó? Sí. Ya. Mirarán, me paso a la otra punta, verán, me voy a la otra punta. ¿Marcó? Sí. ¿Qué tal? Entonces, miren, ahora ya hemos aprendido, por ejemplo, a diferenciar varios consumidores que de alguna manera se trabajan dentro de lo que viene a ser los circuitos eléctricos. ¿Y cómo hemos utilizado nosotros en este caso qué? Hemos utilizado el multímetro en procesos de comprobación. Sí, sí estamos claros. Entonces, por ejemplo, miren, Sí. pero tengo un foquito distinto. No sé si vieron ustedes en la maqueta o recordarán ustedes de la maqueta. ¿Qué pasaba en la maqueta? En la maqueta pasaba que, por ejemplo, había focos que destellaban, ¿no? Que hacían, por ejemplo, se prendían, se apagaban. Este es un foquito de esos. Mi pregunta es, ¿puedo medirlo igual que los focos anteriores? ¿Será que me marca igual que el foco anterior?
¿Qué opinan ustedes? Dice Mauricio. ¿Dónde? Dice Mauricio. ¿Qué pasó, Licen Orlando? Sí, para comentarle, no disculpe que le interrumpa, no tenemos alrededor de 2 minutos, ¿no? Correcto, gracias, Licen Orlando. Gracias. Entonces, vamos rapidito, ¿no? Mirarán, yo le voy a comprobar este foquito y vamos a ver qué es lo que me presenta este foco como tal. De hecho, veámosle. Les bajo la pantalla, ¿no? Para que vean ustedes el multímetro. Sí. Topo el multímetro, Bran. Topo las puntitas con el multímetro. No se me está conectando, algo pasó. Ya, ahí revivió el multímetro. Vamos a ver qué pasa con este. Algo pasa con el multímetro, ya se puso nervioso. Se nos puso nervioso el multímetro. Bueno, vamos a ver. Lo importante es que ustedes entiendan, a ver, por ejemplo, vamos a esto, por ejemplo, compañeros. La idea de que estos foquitos ya no son focos normales. A estos se les llaman diodos LED. Y generalmente en un diodo LED yo no voy a medir la resistencia tal como lo hemos medido, por ejemplo, en los focos anteriores. En este tipo de focos, si yo hago esto, verán, topo una punta acá y topo la otra punta, no me va a marcar absolutamente ¿qué? Absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque recuerden que un diodo no es un foco, es un semiconductor. ¿Se me hago entender? Es un semiconductor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, bien, con esto, chicos, hemos avanzado, por ejemplo, miren, aquí teníamos en las diferentes diapositivas, teníamos, por ejemplo, los tipos de focos que yo ya les he mostrado. Miren, por ejemplo, tenemos los foquitos más pequeñitos, los que van en el tablero. Sí, si estamos, los que van en el tablero. Y vean, tengo los foquitos en la comprobación. Y por último, sí, vamos a hacer un circuito. Miren, ahí están las actividades. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer, por ejemplo, un circuito eléctrico con todos estos componentes que ustedes pueden ver en la diapositiva. Una batería, un interruptor, un fusible y un foquito de un filamento. Eso vamos nosotros a aplicar en las actividades que vamos a realizar. ¿Para cuándo sería? ¿Para cuándo? Para la próxima semana. De hecho, sí, para la próxima semana. Ya, entonces verán, yo les voy a pasar estas diapositivas para que obviamente ustedes tengan la información clara y sepan ustedes cómo realizar su trabajo. De hecho, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? No. ¿Está claro hasta dónde hemos avanzado? Sí. ¿Qué les parece? A ver, vamos, a ver, escúchenme. Hagamos esto ya. Si les gustó la clase, abajo tienen donde dice reacciones. Si les gustó la clase, me ponen ustedes el dedo arriba. Y si no les gustó la clase, me ponen la manito, ya que si